Y le habíamos comentado, uso obligatorio de la mascarilla en centros de salud y fin del pase de movilidad y los aforos son solo algunas de las medidas anunciadas por el gobierno en la llamada fase de apertura a partir de octubre. Para profundizar, estamos con Miguel O'Ryan, pediatra, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto de estar con usted. Igualmente, en este día tan importante, ¿no?, para varios, partir preguntándole, ¿le tomó por sorpresa este anuncio? No, para nada. Ya. La verdad es que es un anuncio que en esta etapa de la pandemia estábamos esperando, y diría especialmente por los niños. Esa es la noticia más positiva, y como han dicho mis distinguidos colegas, yo creo que estamos todos los infectólogos, epidemiólogos, todos los médicos en general, de acuerdo, cuál más, cuál menos. Siempre hay matices en esto, hay opiniones, pero estamos de acuerdo con que hay que ir avanzando ya a el retiro de tanto medidas restrictivas como el uso de la mascarilla, que fue un rol tan importante en una etapa de la pandemia, pero que en esta etapa ya hacia el tercer año probablemente empieza a tener más perjuicios que beneficios. Empezar a vivir de cierta forma en una nueva normalidad, ¿o no? La famosa nueva normalidad, que se anunció hace un par de años atrás, pero sí. es aprender a convivir con la circulación de un virus que ya conocemos bien, por lo cual buena parte de la población está bien protegida, no completamente protegida, pero con alto nivel de protección, especialmente contra infección grave, que confiere de todas maneras la dosis de refuerzo de la vacunación, arriba del 80% de la población, y en un nivel de circulación entrando ahora en primavera que sabemos que baja, claro. Probablemente va a volver a subir nuevamente un poquito en el verano cuando nos juntemos todavía, y después en invierno, pero que permite entonces claramente avanzar, especialmente además en un virus que ya no tiene afortunadamente la connotación de gravedad tan dramática que tuvo durante los primeros 2 años. Claro, exactamente. Bueno, fueron varios los anuncios que se realizaron, así que me parece bien importante ir por punto. Primero me parece interesante partir con la mascarilla, que es una de las medidas más valoradas, ¿no?, en este anuncio que realizó el gobierno. Son casi 900 días utilizando mascarilla y hoy ya se está anunciando el fin, pero en espacios con aglomeraciones, por ejemplo, en el sistema de transporte es recomendado. Ya no es obligatorio utilizar en el medio de transporte, por ejemplo, en lugares con aglomeraciones. ¿Usted también mantiene que en lugares con aglomeraciones no debería ser obligatorio? Sí, la verdad es que la obligatoriedad, que es algo que la verdad exige mucho las personas, son medidas que hay que dejarlo restringido a realmente aquellas que tienen un impacto muy significativo, ¿no? Y en este momento, con todas las condiciones que hemos dicho, ¿no es cierto?, de una circulación viral menor, una población altamente inmunizada, en un virus que en sí mismo es menos severo, el usar la mascarilla de manera obligatoria ya no es probablemente la mejor medida. Sí, y como hemos escuchado a muchos entrevistados, el que obviamente tenga la sensación de mayor seguridad de seguir utilizándola, bien, lo puede usar perfectamente. ¿Va a jugar un rol la mascarilla en las personas que la usan versus los que no? Es posible que algo pueda ayudar a disminuir la posibilidad de contagiarse con cualquier tipo de virus, la verdad. Ahora, siempre y cuando la mascarilla se use bien. Eso es muy importante, porque si uno usa la mascarilla solamente psicológicamente, es decir, la tiene puesta, se la saca, se la pone en el bolsillo, que a esta altura es lo que está haciendo la mayoría de la gente, lo más probable es que juegue un rol bastante menor en realmente disminuir la posibilidad de contagio. Y, por ejemplo, en los gimnasios, que también hemos visto que hay aglomeraciones en los gimnasios y, por supuesto, la capacidad respiratoria es aún mayor la respiración que se genera en esos lugares. ¿También a usted le parece que está bien que se opte por no usar mascarillas en esos lugares? Sí, por alguna razón esta pandemia hay lugares que fueron particularmente estigmatizados, a mi manera de un poquito exagerado. Los gimnasios, ¿no es cierto?, son un lugar cerrado como cualquier otro, ¿no es cierto?, que junta gente. Y uno podrá decir que ahí gente haciendo ejercicio, a lo mejor respira más fuerte, suelta más virus, pero eso es todo muy teórico. La verdad es que no tiene ninguna diferencia en general a cualquier otro espacio cerrado. Y en la medida que
la circulación viral hoy día es bastante más baja, con un virus que en general es menos agresivo, una población altamente vacunada. Lo que hay que entender que ¿nos podemos contagiar todavía? Sí. ¿Nos podemos recontagiar los que no hemos infectado, los que no hemos vacunado? Sí. Pero la probabilidad y todos los que están contagiándose en este momento en general tienen un cuadro leve a lo más moderado, algunos lo pasan un poquito más mal que otros, pero la posibilidad de caer en el hospital o, y más decir, fallecer en personas que tienen sus 3 dosis de vacuna es prácticamente nulo, comparable con cualquier otro virus respiratorio. Claro, un escenario bien distinto al que vivíamos cuando recién comenzó la pandemia y no teníamos las distintas herramientas, por ejemplo, los conocimientos de partida y también la vacunación. Pero lo que sí ha existido mucha duda es el momento en el que se anuncia. Recién vivimos las fiestas patrias, que es un momento que yo creo que es el mayor momento en el país en el que mayor se generan aglomeraciones. ¿No habría sido mejor esperar aproximadamente los 10, 15 días correspondientes después para ver cómo van los casos antes de anunciar estas medidas? No necesariamente. Nunca existe el momento óptimo, digamos. Siempre va a haber un plus a favor o en contra de cuándo podría ser el mejor. Yo creo que para muchos esta es una medida que debería haber ocurrido quizá algunos meses anteriores. A mí me parece muy razonable haber dejado que pasara el invierno. El invierno claramente es el periodo crítico donde incrementan las infecciones virales y incrementa el SARS-CoV-2. Además sabemos que SARS-CoV-2 tiene estos incrementos durante la pandemia del verano, ¿no? Que no es típico de los otros virus de invierno, pero que es dable que este tercer año ocurra, pero en bastante menor intensidad. De tal manera de que a mí me parece muy bien, incluso pasado la fiesta ya. Se anuncia pasado la fiesta, no en el momento de aglomeración masiva que tuvimos la semana pasada. Me parece más que razonable haberlo anunciado en este momento, porque la verdad es que para muchos, especialmente los colegios y los niños, esta es una medida muy, muy importante. Básicamente el dejar de usar mascarilla en los niños, en los colegios, especialmente por el tema, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Sí, le quiero preguntar eso, pero más adelante cuando vea el tema, quiero también abordar el tema del colegio, que me parece muy, muy importante. Y claro, como usted decía, quizás si se hubiese anunciado antes de las fiestas patrias, la percepción de riesgo habría disminuido bastante y en las fiestas patrias habrían estado todos sin mascarillas. Ahora me parece muy importante abordar el tema de la vacunación. Lo que han anunciado es que se incorporará al Programa Nacional de Vacunación la vacuna bivalente, esta nueva vacuna que llegó a nuestro país. ¿Qué le parece ahora que va a funcionar de cierta forma como la influenza, ¿no? Y que va a ser anual? Bueno, yo pienso que habrá que ver, es una estrategia, yo diría, que no está tan claro cuál va a ser realmente su efectividad. Me parece muy bien anunciar el vacunar y utilizar esta vacuna bivalente, que básicamente incorpora dentro de su composición el virus Omicron propiamente tal, no el virus propiamente tal, perdón, sino que la estructura externa que asemeja el virus Omicron, codificada, la verdad, genéticamente, de tal manera de que nuestro sistema inmune ahora va a tener un reconocimiento más cercano del virus Omicron. Y ahí está la apuesta, porque tampoco hay tanto estudio clínico de efectividad, de que al poner específicamente la variante Omicron vamos a poder a lo mejor pegarle un poquito más fuerte a la circulación del virus Omicron. Y poder ayudar así a disminuir un poquito más la circulación viral y no solamente proteger contra los casos graves, que independiente de el antígeno que estamos poniendo, sea de SARS-CoV-2, de Omicron u otra variante, está jugando un rol protector muy significativo. Ahora, como se ha dicho la autoridad, esto va a ir dirigido fundamentalmente a los grupos de mayor riesgo. No he escuchado que va a ser una campaña anual de vacunación aún para toda la población, sino que para grupos de riesgo, asemejándose de alguna manera como es la vacunación con virus influenza, la persona que tiene mayor riesgo de tener infección grave, que son generalmente, pienso que están pensando los adultos mayores. Habrá que ver si se incorpora aquí o no los niños más pequeños, que es típicamente influenza, pero no me queda tan claro que para SARS-CoV-2
haya que incorporar a los niños menores de 5 años con factor de riesgo. Así que habrá que ver las particularidades finalmente de cuál va a ser la población que se decida en esta vacunación, que yo diría que parte de este año. Ahora, si va a ser anual o no más adelante, hay que darle un poquito más de tiempo al tiempo. Sí, eso mismo que le quería preguntar. ¿Que sea anual le parece bien o quizás debería ser cada 6 meses o hay que ir evaluando, ver cómo van los estudios? Bueno, hay que ser muy cauteloso en poder proyectar realmente al futuro. Partir diciendo que es anual es partir diciendo conceptualmente que probablemente va a ser una vacuna que se va a ir repitiendo como se hace para los otros virus respiratorios. Más frecuente que anual es muy poco probable. El sistema inmune tiene la capacidad claramente de reaccionar y mantener la inmunidad anualmente. La única necesidad eventual de incrementar dosis es que empezaran a surgir variantes en forma muy repetida antes de un año que escaparan la inmunidad. Y eso tiende a ocurrir en general solamente en ambientes pandémicos, donde hay una circulación muy brusca y abrupta y masiva de un nuevo virus que puede cambiar más rápidamente que lo habitual. Pero ya transformándose este virus en un virus endémico de circulación global, con una población altamente inmunizada, es poco probable que eso ocurra y bastaría una vacunación anual si es que va a ser necesario o no una vacunación anual más allá del año 2023. Eso todavía no lo sabemos. Pero más que eso, a menos que hubiera un nuevo cambio de este virus de comportamiento, que a esta altura es bien poco probable, no se visualiza como que vaya a tener que ocurrir una mayor vacunación. Claro, hay que ir analizando y viendo cómo va avanzando la pandemia también. Preguntarle también por otro punto que se anunció, se eliminó el pase de movilidad. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo toma este mensaje también, este anuncio? Bueno, el pase de movilidad, que fue una medida que yo y muchos otros empujaron bastante durante los primeros años para incentivar la vacunación, que no podía ser obligatoria. Siempre decíamos, no se le puede poner una pistola al pecho para vacunarse. Pero sabiendo que la vacunación era la estrategia fundamental para ayudar a prevenir muertes e infecciones graves, que aquel que no cumpliera la vacunación tuviera restricción para hacer alguna actividad, ¿no es cierto?, como ir a restaurantes, o ir a estadios, o ir a otros lugares públicos, parecía más que razonable. Claro. Ahora, esa medida actualmente, donde tenemos ya una población altamente vacunada y los que no están vacunados ya es un grupo más pequeño, pero muy, entre comillas, rebelde a cualquier tipo de medida, y hay que seguir trabajando con ello, el criterio de exigir el pase de movilidad prácticamente ya no tiene efecto. Y, por el contrario, en la medida que se empieza a exigir pase de movilidad en personas que no lo encuentran, que se les venció, que no han recibido la 4ª dosis, que es importante pero no tan relevante como la 3ª, es importante pero no tan relevante, entonces empezaba a producir problemas en sí mismo exigir el pase de movilidad para el funcionamiento de muchas áreas de desarrollo, ¿no es cierto?, en nuestro país, especialmente para el turismo. De tal manera que en el balance me parece también muy razonable que en esta etapa ya no se exija el pase de movilidad, habiendo cumplido un rol importante en los años anteriores. Claro. Y ahora el otro punto, el colegio, que usted también estaba hablando anteriormente de eso. Se eliminó también el uso de mascarillas en los colegios y hace poco el Ministerio de Educación emitió un comunicado señalando que, claro, no va a ser obligatorio, pero recae esto también en los padres y los niños, si es que quieren utilizar la mascarilla o no al interior de los establecimientos educacionales. ¿Cuál es su mirada también respecto a este anuncio? Sí, yo creo que esto va muy en línea de lo que se ha dicho a nivel global. Yo creo que el uso de la mascarilla, especialmente en los niños más pequeños, la verdad que no cumple un rol benéfico muy significativo y sí tiene un rol probablemente impactando en el desarrollo del aprendizaje psicoemocional potencial de muchos niños. De tal manera que mi recomendación sería claramente a los papás, que yo sé que hay algunos que están más urgidos y que pueden ser más aprensivos, pero que tengan confianza en que el uso de la mascarilla a nivel de los colegios ahora no es necesario y
y es probablemente más positivo el dejar de usar la mascarilla en los colegios. Claro, y seguir reforzando, ¿no?, las otras medidas como el lavado de manos, distanciamiento, entre otras cosas. Miguel O'Ryan, pediatra, infectólogo y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas en este día que es tan importante también a través de estos anuncios. Muchísimas gracias. Un gusto, y es bueno ir avanzando siempre, y este es un camino de avance y que se toman medidas con una base muy lógica, así es que bienvenido sea. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.